Esta noche vamos a hablar de hospitales, de los pasillos que de día son ruido y movimiento y que de noche se convierten en otra cosa, de las camas que quedan vacías y de lo que a veces se queda en ellas, de las voces que llegan por canales que no deberían tener a nadie del otro lado, de los que todavía esperan. Hay una razón por la que los hospitales aparecen tan seguido en las historias de este tipo. No es solo la oscuridad de los pasillos nocturnos, ni el olor antiséptico que hace que todo parezca ligeramente irreal. Es algo más fundamental que eso. Los hospitales son uno de los pocos lugares donde la muerte no es una excepción, sino una posibilidad constante, donde el límite entre estar y no estar se cruza todos los días. En camas enumeradas, en cuartos con números de puerta, con registro y expedientes que documentan el momento exacto en que alguien dejó de estar. Hay personas que trabajan en estos lugares de noche, que conocen cada pasillo, cada cuarto, cada cama y que a veces encuentran evidencia de que no todos los que estuvieron se fueron del todo. Bienvenidos a Relatos Nocturnos. Trabajó como camillero en un hospital general desde hace 6 años. Es un trabajo que la gente romantiza poco y entiende menos, pero que te pone en contacto con la realidad del cuerpo humano de una manera que a pocas profesiones permiten. He visto que la mayoría de las personas solo ven en películas y he aprendido a procesarlas con la distancia práctica que exige el trabajo. No soy una persona que se asusta fácilmente. El ala de recuperación postquirúrgica tiene 12 camas distribuidas en 6 cuartos de 2 camas cada uno. El cuarto al fondo del pasillo, el 6, tiene las camas 11 y 12 según la numeración oficial. Pero entre el personal del turno nocturno siempre se habló de la cama 9, no porque existiera físicamente una cama con ese número en ese cuarto, sino porque así la llamaban los que llevan más tiempo trabajando ahí, con esa lógica oscura del humor hospitalario que uno desarrolla como mecanismo de defensa. La cama 9 era la cama del lado derecho del cuarto 6, la que estaba junto a la ventana. Nadie del turno nocturno quería hacer la ronda de ese cuarto solo. Siempre se hacía de a dos. Yo lo atribuí durante meses a la superstición colectiva que se desarrolla inevitablemente en los hospitales, hasta que me tocó hacer la ronda de noche solo. Era un martes de madrugada, cerca de las 3. Mi compañero de turno nocturno había tenido que atender una emergencia en el segundo piso y yo me quedé solo en el tercero. Tomé el tablero de registros y empecé por el cuarto 1, avanzando hacia el fondo. Los primeros 5 cuartos sin novedad, pacientes dormidos, monitores funcionando, todo en orden. Llegué al cuarto 6, empujé la puerta con cuidado para no despertar a nadie y entré. La cama 11, la del lado izquierdo, tenía una señora mayor que había sido operada esa tarde. Dormía profundamente, respiración regular, monitor estable. Anoté sus signos y me moví hacia la cama del lado derecho, la cama junto a la ventana. Estaba vacía. El paciente que había estado ahí había sido dado de alta esa tarde. La cama estaba tendida limpiamente, lista para el siguiente paciente. Lo que no debería haber estado ahí era la marca en la almohada, una hundidura clara, definida, del tamaño y la forma de una cabeza apoyada sobre la almohada, como si alguien estuviera acostado en esa cama en ese momento, con el peso de su cabeza hundiendo la almohada, invisible, pero presente. Me quedé mirando esa marca durante lo que debieron ser varios segundos, pero que se sintieron considerablemente más largos, y mientras la miraba,
La almohada se hundió un poco más, despacio, gradualmente, como bajo el peso creciente de algo que se acomodaba. Salí del cuarto. No corrí porque estaba en un hospital, y correr en los pasillos nocturnos despierta a los pacientes y genera pánico innecesario. Pero caminé rápido hacia la estación de enfermería y no volví al cuarto 6 en lo que quedó del turno. Al día siguiente le conté a la enfermera jefa, una mujer de casi 20 años en el hospital. Me escuchó sin interrumpirme, y cuando terminé me preguntó si sabía por qué ese cuarto se llamaba el cuarto de la cama 9 entre el personal nocturno. Le dije que no. Me dijo que año atrás, en ese cuarto, había muerto un paciente en circunstancias que el hospital nunca explicó del todo bien al personal. Un hombre de mediana edad, operación de rutina, recuperación sin complicaciones, que una noche simplemente dejó de estar en su cama y fue encontrado horas después sin signos vitales en el piso junto a la ventana. La cama donde lo encontraron era la del lado derecho. Me dijo que desde entonces el personal que trabajaba de noche le había puesto su propio número a esa cama, no el 11 ni el 12 que decía la numeración oficial. Le pusieron el 9, me dijo, porque era la hora a la que lo encontraron. Las 3 de la mañana, en formato de 24 horas, es el 15, no el 9. Se lo dije. Me miró un momento antes de responder. Me dijo que el hombre que murió en esa cama se llamaba 9. Su apellido, 9, como el número. Una familia de origen chino, apellido hispanizado, generaciones atrás. No volví a hacer la ronda del cuarto 6 solo. Estudié enfermería y durante mi servicio social me asignaron a un hospital de especialidades en Ciudad de México. Era un hospital grande, moderno en su momento, aunque ya con algunos años encima. El sistema de intercomunicación interna era de los que llevaban décadas sin actualizarse. Unos aparatos de pared con color crema, de, de los años 80, que conectaban los cuartos de pacientes con la estación de enfermería mediante un botón que el paciente presionaba cuando necesitaba algo. El sistema funcionaba así. El paciente presionaba su botón. El de la estación de enfermería se encendía una luz con el número del cuarto y se abría el canal de audio. Simple, anticuado, funcional. Lo que no debería poder hacer ese sistema era recibir llamadas de cuartos vacíos. Estaba haciendo mi primer turno nocturno en solitario. Era cerca de las 2 de la mañana. El piso estaba tranquilo, la mayoría de los pacientes dormidos. Estaba en la estación de enfermería poniendo al día los registros cuando el intercomunicador encendió la luz del cuarto 14. El cuarto 14 estaba vacío. Lo sabía con certeza porque yo misma había hecho la ronda una hora antes y había verificado cada cuarto. El 14 estaba sin pacientes, con las camas tendidas, esperando. Pensé en un error del sistema, en un cortocircuito, en cualquier explicación técnica. Presioné el botón de respuesta como indicaba el protocolo, esperando estática o silencio. No hubo estática ni silencio. Hubo una voz de mujer, mayor, con esa respiración entrecortada, característica de alguien que tiene dificultad para hablar, que decía algo que al principio no pude entender y que tuve que escuchar varias veces antes de descifrar. Decía, con una pausa larga entre cada palabra: dígale a mi hijo que el dinero está en el cajón de abajo. Eso era todo. Lo repitió 3 veces, con la misma pausa entre cada palabra, y luego el canal se cerró. La luz del cuarto 14 se apagó. Me quedé paralizada frente al intercomunicador durante un momento que no supe medir. Luego agarré el tablero de registros del piso y busqué el historial del cuarto 14. El último paciente asignado a ese cuarto había sido dada de alta 4 días antes. Antes de eso,
El paciente anterior había fallecido en ese cuarto. Era una mujer. No busqué más información esa noche porque honestamente no quise saber. Terminé el turno, hice la entrega al personal de la mañana y en ningún momento mencioné lo del intercomunicador porque no sabía cómo formularlo en términos que no me hicieran quedar como alguien que no debería estar trabajando en un hospital. Lo que sí hice antes de irme fue pasar frente al cuarto 14. La puerta estaba entreabierta. Me detuve en el umbral y miré adentro. Las dos camas estaban tendidas y vacías como debían estar, pero el cajón de la mesa de noche, de la cama más cercana a la ventana, estaba abierto. Solo ese cajón, en una habitación que nadie había visto en días. Abierto, como si alguien acabara de buscar algo adentro, o como si alguien hubiera querido señalar exactamente dónde estaba lo que nadie había encontrado todavía. Voy a contar esto, aunque sé que hay personas que van a pensar que lo exagero o que confunde el cansancio con otra cosa. Soy médico residente, llevo 3 años en formación y el cansancio que acumula un residente es un tipo de cansancio que la mayoría de las personas no han experimentado. Lo sé, pero también sé distinguir entre lo que el cansancio le hace a la mente y lo que yo vi en el pasillo de pediatría del hospital donde hago mi residencia. El hospital donde trabajo tiene un ala de pediatría en el cuarto piso. Es un ala que de día es ruidosa y colorida, con dibujos pintados en las paredes y una sala de juegos que los niños internados usan cuando su condición lo permite. De noche es otra cosa. Los pasillos se vacían, las luces se reducen a la mitad y el silencio que queda tiene una calidad particular que es diferente al silencio de otros pisos, más frágil de alguna manera, como si en cualquier momento algo pudiera romperlo. Llevaba 32 horas de guardia la noche que pasó esto. Eran las 4 de la mañana y caminaba por el pasillo principal del ala hacia la estación de enfermería cuando lo vi. Al fondo del pasillo, de espaldas a mí, había un niño. Tendría unos 8 o 9 años, pijama de hospital, azul claro, el tipo estándar que usaban los pacientes internados, descalzo sobre el piso del pasillo, parado completamente inmóvil, mirando hacia la pared del fondo, donde el pasillo terminaba en una ventana. Mi reacción inmediata fue la médica. Un niño solo en el pasillo a las 4 de la mañana es un paciente que se ha levantado de su cama, posiblemente confundido, posiblemente con fiebre. Me acerqué caminando rápido, pero sin correr, para no asustarlo. Cuando estaba a unos 10 metros le hablé. Le dije que no se preocupara, que era el doctor, que lo iba a ayudar a volver a su cuarto. El niño no respondió ni se movió. Me acerqué más, a 5 metros. El niño seguía de espaldas, inmóvil, mirando la ventana. Le hablé de nuevo, un poco más fuerte. Llegué a 1 metro de distancia y extendí la mano para tocarle el hombro con cuidado. Mi mano no encontró nada, no en el sentido de que el niño se hubiera movido o esquivado, en el sentido de que donde visualmente estaba el niño, donde mis ojos me decían que había una figura de espaldas, mi mano no encontró resistencia, nada, aire. Me quedé con la mano extendida hacia ese espacio vacío durante un segundo que se sintió considerablemente largo. Y en ese segundo, la figura que seguía ahí frente a mí, aunque mi mano no pudiera tocarla, giró la cabeza lentamente hacia mí. No voy a describir lo que vi, porque hay cosas que no tengo las palabras correctas para describir, y prefiero no intentarlo con las incorrectas. Solo voy a decir que lo que estaba en el lugar donde debería haber estado la cara de ese niño no era una cara. Me giré y caminé de regreso a la estación de enfermería, rápido, sin mirar atrás. La enfermera de turno me vio llegar y me dijo que me veía mal. Le dije que estaba bien, que necesitaba un momento.
Me senté en la silla junto al escritorio y esperé a que me dejara de temblar la mano con la que había intentado tocar lo que no estaba ahí. Después de un rato, le pregunté a la enfermera, que llevaba años en ese piso, si alguna vez había visto algo raro en el pasillo principal de noche. Me miró de una manera que me dijo que la pregunta no le sorprendía. Me dijo que sí, que varios residentes y enfermeros a lo largo de los años habían reportado ver a un niño en ese pasillo de madrugada, siempre de espaldas, siempre mirando a la ventana del fondo, siempre solo. Le pregunté si sabían quién era. Me dijo que el consenso entre el personal más antiguo era que era un niño que había muerto en ese piso muchos años atrás, que había estado internado durante semanas y que en ese tiempo desarrolló el hábito de levantarse de noche a mirar por esa ventana, esperando ver las luces de los carros de su papá llegar al estacionamiento del hospital. Sus papás nunca llegaron a tiempo. Me dijo esto con la calma de quien ha tenido años para acostumbrarse a algo que no tiene explicación. Luego volví a sus registros como si nada. Terminé mi guardia 2 horas después. Al salir por el pasillo principal del ala de pediatría, sin poder evitarlo, miré hacia el fondo. El pasillo estaba vacío, pero en la ventana del fondo había una marca en el vidrio, una huella de 2 manos pequeñas, una junto a la otra, a la altura en que un niño de 8 o 9 años apoyaría las manos para asomarse. Manos que miraban hacia el estacionamiento, todavía esperando. 3 hospitales, 3 personas que fueron a hacer su trabajo y encontraron algo que ningún protocolo les había enseñado a manejar. Los hospitales son lugares donde las personas llegan en los momentos más vulnerables de sus vidas, donde a veces se quedan más de lo que planeaban y donde a veces, al parecer, algo de ellos se queda incluso después de lo que el resto ya se fue. Y sé que tú también tienes una historia así. Si trabajas o trabajaste en un hospital y viviste algo que no pudiste explicar, si acompañaste a alguien en un turno nocturno y notaste algo que no debería estar ahí, cuéntanoslo. Déjalo en los comentarios o mándalo al correo que encuentras en la descripción. Si quieres seguir explorando los lugares donde el límite entre los vivos y los muertos se vuelve muy delgado, suscríbete y acompáñanos por este recorrido por lo extraño y misterioso. Esto ha sido Relatos Nocturnos. Nos vemos en tu siguiente pesadilla.